¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Javier Echazarreta. A ver, voy a hacer un reconto. Carne Sustentable era un documento que solicitó el IPCBA a la Red de Seguridad Alimentaria. Yo pertenezco al INTI, pero hablo en nombre de aproximadamente 50 investigadores que participaron en el trabajo, de 5 coordinadores técnicos aproximadamente, que cada uno se dedicó a una área. Yo estuve a cargo de un área, así que hablo en representación de ellos. Seguramente el documento es muy largo, muy abarcativo. Es un documento de aproximadamente 450 hojas. En esa línea, después se hizo un resumen, una edición más corta que la encargó el IPCBA, aproximadamente 80 hojas. En general, en algún aspecto es un review y además incorpora información que teníamos disponibles los centros de investigación, tanto el INTA como el INTI, y que por ahí no están aún publicados los datos. Entonces, bueno, es un review con información extra. En general, cuando nosotros hablamos de... El IPCBA demandó este documento para tener un punto de partida para trabajar sobre lo que era sustentabilidad. En línea con eso, Australia justo había tenido un documento parecido y la Red de Seguridad Alimentaria lo puso como modelo a seguir. Nosotros tenemos que la hipótesis de trabajo era cómo trabajamos en carne sustentable, la carne argentina es sustentable, y eso era lo que teníamos que trabajar como hipótesis de trabajo, lo cual fue confirmada, ¿no es cierto? En líneas con esto, vamos a trabajar un tema de introducción. Yo me voy a abocar solamente a una parte del documento, que es el abstract. A pesar de que todos en el ámbito científico decimos el abstract no tiene que tener más de 400 palabras, era tan grande el documento y participaron tantos investigadores que tenía muchas más palabras ese abstract. Tenía 2 o 3 hojas. Y aparte tenía que resumir todo el sistema productivo argentino de toda la carne argentina. En líneas con eso, vamos a hablar de un poco de factores ambientales, emisiones de gases de efecto invernadero, secuestro de carbono, huella hídrica y de agua, biodiversidad, conservación de tierras, preservación del recurso forestal y servicios ecosistémicos. Para que tengamos una idea, todo el mundo tiene conocimiento de huella de carbono, de gas de efecto invernadero, es un tema de la agenda mundial. En línea con eso, el IPCC, el objetivo del futuro es la reducción de 1,5 grados centígrados por delante a los efectos de no tener calentamiento global. Entonces, a la Argentina, y estos documentos del BUR, el BUR es un documento del Ministerio de Ambiente, tiene un compromiso de reducción. Antiguamente lo tenía de 438 millones de toneladas de dióxido de carbono y hoy por hoy está en 358. Ese compromiso de reducción lo asumió en el 2020. Es un compromiso de reducción 2030 y en el 2050 neutralidad. Estamos hablando de neutralidad del inventario nacional, no del producto. Después, vamos a tener otro contexto. En el inventario nacional, que hay muchos aspectos que se discuten, y para esto se trabajan estos documentos, y lo que nos queda por delante es trabajar los factores, porque son factores de emisión del primer mundo, y nosotros estamos adoptando esos factores por un tema de convención, pero seguramente tengamos que desarrollar nuestra propia información. En el inventario Argentina, en el inventario nacional, estamos hablando que las emisiones de gas de efecto invernadero producto de la ganadería están aproximadamente en el 16%. Que si ustedes lo analizan, energía está separado y ganadería, agricultura, silvicultura y todas las actividades agrícolas están todas asumidas en el mismo paquete. ¿Qué se discute? Se discuten diferentes aspectos. Se discute que no está contemplado en el inventario el secuestro de carbono en praderas y pastizales naturales, lo cual es un punto muy importante, porque en el IPCC del 2019 hay un capítulo específico para este tema. Estamos hablando de que que todavía el BUR estaba en 2016. ¿Qué se discute?
bajar los coeficientes de emisión de óxido nitroso, lo cual estamos hablando de una reducción de una diferencia estimada entre las diferentes bibliografías del 80%. ¿Qué se discute? En la permanencia de metano en la atmósfera, que se considera, y algunos documentos consideran que tiene una menor persistencia en que el dióxido de carbono en la atmósfera. Y también se discuten los factores. Contabilizar los GEI. Si nosotros tuviéramos o representáramos cuánto impacta la ganadería argentina en las emisiones internacionales globales, estamos hablando de un 0,15%, lo cual no es significativo en relación con las emisiones que estamos discutiendo de los combustibles fósiles. Entonces, argumentos para tomar una mayor relevancia a estos temas. Una menor vida en la atmósfera del metano, fundamentalmente una diferencia de dióxido de carbono, producto que acá no estamos hablando del dióxido de carbono de la producción, acá estamos hablando del dióxido de carbono equivalente. Y estamos comparándolo, o los países del primer mundo, o aquellos que defienden al sector, a diferentes sectores, intereses, están comparando un fossil fuel, un combustible fósil, una emisión de combustible fósil, con una emisión natural. Es decir, no hay un incremento de la cantidad de cabezas por hectárea en los últimos años. Es más, Argentina también tuvo un descenso en esa línea. Entonces, lo que se está incrementando, el metano, el óxido nitroso presente en la atmósfera en realidad, y esta es la gran discusión, proviene de la combustión de combustibles fósiles, básicamente. Por eso después queda insignificativa el 0,15%. Después, en otra discusión, en otro ámbito, estamos discutiendo qué tipo de ganadería se produce en la Argentina. La ganadería argentina, a partir de este documento, quedó relevado que el mayor porcentaje de la ganadería argentina es de condición de pasturas. Es una condición extensiva y no es una condición de feedlot o engordes a corral como puede ser en el hemisferio norte. Entonces los factores son totalmente distintos. Y por eso a nosotros nos importa el secuestro de carbono en las pasturas y por eso toma tanta relevancia ese aspecto en el IPCC 2019. Otro tema, el 95% de la actividad ganadera se realiza en una dimensión de 60 millones de toneladas. La mitad del rodeo está ubicada en la cuenca pampeana, en la zona pampeana, y que representa 1/3 de la superficie. Acá hay un punto relevante, porque estamos hablando que, yo no lo puse en slide, el cambio de uso de suelo. Nosotros no hacemos cambio, no ejercemos un cambio de uso de suelo para producir ni ganadería, ni agricultura, ni producción de granos en la región pampeana. Esto sí es relevante para el Amazonas, para el hemisferio norte, donde hay forestos, bosques de origen frío, y en el caso del Amazonas la selva. Es decir, nosotros este punto es un tema que tenemos que defender respecto a la ganadería. Otro tema es que las pasturas se originan en condiciones templadas. El 60% del stock bovino de la Argentina está en esta zona, en las zonas templadas, y son la base del 50% de la producción nacional del país. Y esto está relacionado también con la ubicación de los frigoríficos, dónde abastecen, etc. Eso es una ventaja, porque cuando lo veamos por delante, si analizáramos la huella de carbono del producto, tendríamos menos distancia para recorrer, fundamentalmente tanto con el animal en vivo como también con el producto final. Después, otro tema es la diversidad de sistemas. Nosotros presentamos en el relevamiento, quedó evidenciado que hay una diversidad de sistemas y eso le da capacidad adaptativa, complementaria y flexible. El sistema ganadero argentino es totalmente distinto al del resto del mundo. Eso nos podemos sentir orgullosos de eso. La importancia de las características. La cría ocupa el 70-80%. A ver, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo emisiones de metano, yo puedo controlarlas a través, o se están analizando la utilización de diferentes productos, pero también yo la puedo mejorar o puedo ser mucho más eficiente, tanto productivamente, económicamente, como ambientalmente, en relación al tipo de dieta que le estoy promoviendo. Entonces,
ocupa un 70-80% de la cantidad de materia seca se produce en las zonas templadas. Y eso hace que tengamos una eficiencia de producción en condiciones pastoriles equivalentes a feedlot en el norte del mundo, en los países del hemisferio norte. ¿Qué factores ambientales? Porque carne sustentable no solo fue, tenía un foco muy importante en lo que es gases de emisión de efecto invernadero, que es una discusión que se está dando en este momento, pero el documento incluyó información que son otros impactos ambientales más de carácter o relacionados con el carácter regional. Entonces, hablamos del secuestro de carbono, que está asociado al primer punto, más de carácter global, pero después teníamos huella hídrica, de agua, el impacto de la biodiversidad, la conservación de las tierras, la preservación del recurso forestal y los sistemas y los servicios ecosistemas. Es decir, aquellos servicios que nos brinda el ecosistema productivo. La reducción en la producción de metano entérico. Esto se da a la eficiencia productiva, temas de dieta. Si yo trabajo muy bien en la dieta, no solo tengo un impacto económico por ganancia de peso diario, sino que automáticamente tengo una reducción por disminución de gases de efecto invernadero, fundamentalmente metano, nitroso, en el manejo de las heces. Faberín detectó que una merma potencial puede reducir una buena dieta, un manejo, una buena práctica de manejo a nivel de dieta puede reducir un 17% la huella de carbono. Eso está relacionado con la huella de carbono del producto. Estamos hablando sobre el producto final. Y después hay un punto muy importante, es la digestibilidad de las C3, que son las carbono 3. Las plantas que son de carbono 3, de climas templados, tienen una mayor digestibilidad, lo cual las hace un poco más eficientes a la hora de trabajar. En general, la ganadería argentina está concentrada la mayor parte en una zona templada, mayor producción sobre bases pastoriles de carbono 3. Otro tema también competitivo, donde puede comer la vaca, el bovino, en general yo no puedo producir granos. Entonces puedo trabajar directamente en un ecosistema de forma sustentable y entonces puedo convertir fibra, que sería imposible producir la producción de alimentos a partir de esta fibra, convertirla en alimentos para el mundo. En realidad también otra favor que tiene el sistema productivo argentino es los efectos de los costos elevados que nosotros tenemos, tanto en los insumos, en los inputs en general para la producción. Lo que tenemos que como ventaja es que los costos son tan elevados que reducimos el consumo de estos insumos. Y por lo tanto el producto es mucho más, la producción de la obtención de este producto es mucho más sustentable. Es decir, no tenemos la utilización de fertilizantes en escalas muy superiores como las que maneja Estados Unidos, no solamente utilizamos estos fertilizantes para arrancar la pastura, a los efectos de mantenimiento si tuviéramos una pastura o mejorar el pastizal natural. Después, otro tema, que la Argentina tiene un sólido sistema científico-tecnológico, entonces como una fortaleza de ese punto. Y en la adopción de nuevas tecnologías es rápida. Argentina fue el primer país de Latinoamérica en incorporar el alambrado, allá por el 1880. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, y el alambrado rotativo, la rotación, etcétera. Eso mejora lo que es la biodiversidad. Y el manejo de suelos. En la antigüedad la Argentina incorporaba la rotación de los suelos, fundamentalmente en el sudeste. Se manejaban por ahí años de agricultura mezclados con años de ganadería sin saberlo, eso le daba sustentabilidad al sistema, hoy por hoy. Eso mejora la fertilidad, mejora la retención y no tiene impactos significativos en suelos de ese tipo. Lo que responde al suelo, fundamentalmente el suelo, es un reservorio del carbono. Si yo tengo humus, que surge a partir de la materia orgánica, si yo ese humus lo mantengo, los niveles de materia orgánica los mantengo, es un reservorio de carbono y no tengo ese dióxido de carbono emitiendo en el aire. Entonces es muy importante el manejo de suelos, y como se da la producción en el sistema ganadero argentino de de una condición extensionista, esto mejora los niveles de materia orgánica. Después, como les venía diciendo, es un sumidero, entonces
Si comparáramos con la biota natural, el suelo mantiene 3 veces el potencial tiene potencial de retención mayor a la que tenemos en la biota natural de dióxido de carbono, fundamentalmente, no de dióxido de carbono, de carbono. Entonces ahí tenemos una ventaja. Respecto a la huella hídrica, si lo analizáramos como huella hídrica o como huella de agua, podemos observar que el 99% es de huella verde, es decir, que no es agua que yo saco del sistema, ese tipo de agua proviene solamente de las lluvias. Es decir, estoy transformando mis lluvias, mis precipitaciones en alimento para el animal. Y eso es lo que se evidenció. Después la huella azul representa 0,69% y la huella gris el 0,34%. La huella azul del agua o el agua azul que consume es básicamente de consumo de animales y no se da por consumo para la producción de alimentos. Y la huella gris pero viene fundamentalmente de aquella cantidad de agua virtual que yo debiera consumir para poder diluir algún efecto contaminante como pudiera ser algún herbicida, insecticida, etc. Pero es tan bajo nuestra producción con ese tipo de tecnologías que no podemos, es casi despreciable. Un tema que se evidenció con el documento es la biodiversidad, ¿no es cierto?, y cómo mejora la calidad productiva. Mantenemos la biosfera y lo que estamos manejando es la condición de flora y fauna natural del suelo, y eso mejora lo que es fertilidad, y esto incluye bacterias, hongos y protozoarios en general. Y después las rotaciones agrícolas, como les venía diciendo, sin saber durante muchos años, los productores ganaderos en el sudeste, por ejemplo, preservaron el suelo y les aseguraba la biodiversidad y buenas cosechas en algunos casos de los granos. Es decir, que la conjunción de buenas prácticas de manejo ganaderos con cierta agricultura nos da sustentabilidad, mayor sustentabilidad. Un tema que se está viniendo, que es muy interesante, es el manejo silvopastoril. Se evidenció un manejo silvopastoril, se hablan de 34 millones de hectáreas disponibles, y acá incluye Chaco, Patagonia, Mesopotamia y Delta. Hay algunos aspectos de silvopastoril que se dan que no tienen cambio de uso del suelo, o no tienen aspecto de deforestación, porque son este tipo de manejo silvopastoril puede ser por especies implantadas o especies naturales, ¿cierto? Y en muchos casos se da, por ejemplo, en el delta, son especies exóticas, digo, el Salix y Populus son especies que no son de nativos de la zona. Pero mejoran, y además de proporcionar biodiversidad, retienen el carbono, que en muchos casos tenemos emisión. Entonces, bueno, es una forma de remoción del carbono. Estos modelos evidencian una acción expansiva y tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ambiental son positivos. Generalmente estos permiten aumentar el secuestro de carbono y tienen los beneficios asociados fundamentalmente no solo a la flora, fauna, microflora y microfauna que pudiéramos albergar, sino también a las condiciones de bienestar animal. Es decir, tiene varios impactos a la vez. Como resumen de todo el documento, hay un cuadro que llama la atención y que básicamente habla de las dimensiones de impactos ambientales y el ámbito de intervención. En línea con eso tenemos una cadena, a nivel de cadena integral, una intervención fundamentalmente enfocada a la certificación de la cadena o de la certificación predial. La importancia global está marcado en amarillo y el resto tiene importancia local. Me voy a focalizar un poco en resumen para darle tiempo a Adrián sobre la importancia global. Postpredial hablábamos de transporte y procesamiento. Ese procesamiento se da, la mayor parte del procesamiento en las cuencas pampeanas. La mayor parte de los frigoríficos se encuentran en esa zona, entonces los transportes no tenemos tantas distancias de transporte. Predial tenemos el manejo de las excretas, que a la vez se asocian con fertilizaciones y en algunos casos con labores, es decir, que las deyecciones pueden ser utilizadas dentro de los predios como fertilización de esas pasturas y el manejo sustentable. Un manejo de pasturas desde la vegetación boscosa,
Después hablamos de lo que es deforestación y forestación, y tendiendo a una neutralidad, a una carbono neutralidad, un manejo de la vegetación y los humedales, es decir, es compatible manejar ganadería en sectores de humedales, esa fibra se convierte en alimento, es uno de los pocos, digo, los animales tienen, que son rumiantes, digo, el bovino, el ovino, pueden convertir esta fibra muy eficientemente en carne y alimentar al mundo. El manejo de la vegetación en humedales y lo que a nivel prepredial estamos trabajando, ahí se trabaja con manufactura de insumos que son bajos en carbono y además las concentraciones, aunque no lo fueran, digo, bajas en las emisiones, además están bajas las concentraciones que usamos de insumos o de input dentro del sistema productivo, que la verdad que es despreciable. Bueno, y después tenemos los otros impactos y las otras intervenciones.